Nicolás Trota. Nicolás, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo surge ese número que es tan distinto a lo que plantea el presidente Javier Milei? No sé si es distinto de lo que plantea Milei. Yo creo que Milei debería conversar con la estadística, con la información que nosotros nos nutrimos en parte de la información base, que es lo que produce el propio INDEC. Hay dos datos objetivos. Por un lado, ha bajado la inflación en la gestión de Javier Milei, luego de la fuerte aceleración que se produjo en diciembre a partir de la devaluación de su gobierno, sí ha bajado. Ahora, la otra cara de la disminución de la inflación es lo que trata de poner en luz nuestro informe del Instituto Estadístico de los Trabajadores, es cómo en este mismo año donde se ha disminuido la inflación, también ha caído fuertemente la capacidad de compra del salario, ¿no? Y eso Ok. conlleva a una situación que no es nueva, pero sí se ha agravado en este año, de crecimiento de la pobreza en trabajadores en nuestro país, en personas que tienen una ocupación. Y en este dato que vos decías, el 43% de los ocupados son pobres en este 2024, que si lo comparamos con el 2017, que es el momento donde se comienza a producir este proceso de declive del poder adquisitivo, este deterioro del poder adquisitivo, en aquel entonces el 18% de los ocupados era pobre. Hoy estamos en el 43%, entonces vemos que estamos habitando una Argentina mucho más injusta, que incluso los trabajadores asalariados registrados también están debajo de la línea de pobreza. Ahora, Nicolás, ¿se puede pensar que para el 2025 va a cambiar esta tendencia? ¿Hay algún elemento económico, político, que uno diga, bueno, lo peor pasó y ahora empieza a llegar, aunque sea una buena para el laburante? Si uno ve en los últimos meses, se ha comenzado a producir una leve mejora en los ingresos de los trabajadores registrados, que son aquellos que se ven fortalecidos por su proceso paritario, que generalmente viene atrasado en términos de la inflación. Sí. Entonces se comienza a recuperar parte de lo que se perdió, pero bajo ningún punto de vista compensa los peores meses de la gestión de Milei en términos de regresividad en el ingreso, que son los meses de diciembre, de enero, de febrero y marzo, que fueron los meses de inflación mucho más alta. Y cuando nos adentramos para poder analizar un poco los trabajadores registrados, que son los que tienen paritaria, están por supuesto en una situación mejor que aquellos trabajadores informales, que son casi la mitad de la economía argentina. Pero si vamos a los trabajadores registrados, hay ciertos trabajadores, inclusive registrados, como los trabajadores estatales o los trabajadores docentes y no docentes universitarios, que también han transitado en este año una fuerte pérdida de sus ingresos y no han tenido ese proceso de mejora del resto de los trabajadores registrados. Nicolás, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de perder el trabajo y el desempleo, ¿es un tema que vuelve para los trabajadores a la consideración esa posibilidad de en cualquier momento por algún reajuste del rubro en el que se está perder el trabajo? Y es lo que lamentablemente se está observando. No se observa, por lo que ha sido los últimos indicadores, con la virulencia que uno esperaba en términos de la comparación con modelos económicos similares o con muchas características similares, como ocurrió en la década del 90. ¿Por qué? Porque entre otros aspectos hoy tenemos una economía muchísimo más informal, lo que ha crecido, ¿no? Y es reflejo de todo el proceso de informalidad en nuestro país, es esta situación que estamos atravesando, ¿no? Mucha informalidad en nuestra economía, lo que ofrece un mayor colchón en términos del crecimiento de la desocupación. Pero estamos frente a un mercado donde gran parte de los trabajadores no tienen protección, no tienen paritaria, no tienen vacaciones, digo, no tienen indemnización frente al despido. Lo que sí se observa, además, es una situación muy endeble en un sector de la economía que tiene salarios por sobre el promedio, que es el sector industrial, Claro. que es el que más está sufriendo no solo la recesión económica, sino el proceso de apertura indiscriminada en algunos aspectos de nuestra economía, que va a terminar teniendo un impacto muy fuerte en ese sector de la economía, y todo hace suponer, como ha ocurrido
en este modelo económico en otros momentos históricos de la Argentina, es que la variable de desocupación, ¿no?, intenta ser una herramienta de negociación hacia una baja salarial inclusive de los trabajadores registrados. O sea, Nicolás, para que se entienda clarito, lo que planteas es que a mayor apertura de importación, menos posibilidad de recuperar el salario perdido. Es lineal. Yo creo que sí, mucho más en el sector industrial, ¿no? Creo que Argentina, por supuesto, se debe un debate profundo en términos de protección de ciertos sectores industriales que generan empleo en nuestro país, ¿no?, con metas claras, con metas de inversión, con metas de mayor productividad. Ahora, cualquier herramienta, como ocurrió en el pasado, que piense que con la apertura económica vamos a generar situaciones, ¿no?, positivas en términos de distribución de riqueza, de oportunidad, de generación de empleo, eso nunca ha funcionado. Inclusive en estas sociedades tan hiperconectadas, rápidamente, como puede ocurrir en muchos sectores de la economía, se transforman en productores, ¿no?, en importadores, ¿no? Claro. Y cuando uno produce, emplea muchísimo más trabajadores frente a un equipo muy pequeño que se puede dedicar a la importación de ciertos bienes. Cuando además la temporalidad hoy permite cambiar muy rápidamente, porque entre otros aspectos, uno, por ejemplo, con el sudeste asiático, lo que en algún otro momento implicaba viajes, generar contactos con empresas de allá, hoy directamente lo puede hacer por internet y por un WhatsApp. Entonces, frente a eso, si no hay un Estado que protege sectores centrales de la economía, que no quiere decir que no tengan reglas, ¿no?, y objetivos que cumplir, para que no estemos subsidiando todos con elevados precios ciertos bienes que podrían valer menos. Ahora, si de un día para el otro abrimos nuestra economía, nada bueno va a ocurrir en términos de empleo en nuestro país y vamos a volver a tener indicadores de empleo muy preocupantes cuando hoy no teníamos ese problema, sí teníamos un problema estructural en términos de mejora de los ingresos de los trabajadores. Tal cual, se sumó un problema más. Nicolás, voy a contar 2 o 3 cositas que me pasaron esta semana con empresarios. Lo tengo a Mariano Goñi acá, vamos, empresario, por supuesto, dirigente de la PYME, vamos a charlar con él, lo introducimos en la charla. Pero te cuento cortito, Nicolás, 2 cosas que me pasaron esta semana. Hablé con un empresario del mundo de la industria gráfica, ¿no? Y me decía, mira, bajó el precio del papel por primera vez en 25 años. Bajó el precio del papel y digo, che, ¿es importado? No, no se lo venden a nadie. Entonces tienen que bajar el precio. Pero me dice, yo estoy vendiendo 30% menos que el año pasado, ¿no? Una editorial muy grande de la República Argentina. Y empecé a hacer cosas que no hacía antes. Manda imprimir libros a China. Y se lo devuelven embaladito, con el sello de la editorial, y por el 50% de lo que se puede hacer acá en la Argentina. Esto es un dato, una foto. Me dice, yo nunca lo hice porque la verdad dejo gente sin trabajo, apuesto a la industria argentina, pero el gobierno no me deja opción. Esto primero. Y hablaba con alguien de la industria alimenticia también. Y me decía, mira, está pasando algo muy extraño. Tengo una carga impositiva mucho menor si traigo el producto terminado que si traigo materia prima. Si traigo materia prima, es algo que es una materia prima que sí o sí es importada porque no hay en la República Argentina, la tiene que importar, fabrica golosinas. Y me dice, la carga impositiva es muy superior sobre la materia prima que sobre el producto terminado. Por ahora, bajo la rentabilidad y me dan los costos. Pero si esto sigue así, en 3 o 4 meses apago la máquina, apago la línea de producción y importo absolutamente todo. Esta es una foto de la Argentina que refleja un poco, Nicolás, lo que vos decís, pero antes de darte paso le voy a dar a Mariano para que nos cuente en primera persona, ¿no? Cómo se ve en la industria. Recién Nicolás Tota decía, bueno, los que más sufren son los industriales. Sí, definitivamente, porque estamos festejando una baja de la inflación que en realidad es la resultante de secar el bolsillo a la gente. Claro. Entonces, ahí ya tenés un primer problema, que es que no tenés mercado. El mercado es cada vez más chico. Argentina es un mercado chico y al estar en una situación en la cual la gente tiene una pérdida significativa de poder adquisitivo, sobre todo medido en pesos, creo que se ve claramente en la tabla que vos mostrabas recién. O sea, 1 litro de leche aumentó un 200% por cerrar un número, pero en pesos un argentino que tiene la posibilidad
hoy se puede ir a Brasil y le resulta un 40% menos costoso que hace 6 meses. Hay una asimetría que hace que cada vez tengamos menos mercado, menos venta y eso va generando cada vez más desempleo y se empieza a ver en los números. Yo te lo pongo concretamente, en el caso de la leche, digo, si querés hablamos de los alimentos. La leche está en Brasil un 77% más barata que en la Argentina. Industria alimenticia. 77. 77% es un informe conocido en esta última semana que compara precios de países en la región en dólares con los precios en la Argentina también dolarizados. 77% la leche más barata en Brasil que en la Argentina. 59% el kilo de arroz más barato en Brasil que en la Argentina. El caso simbólico, lo plantea el informe, el 200% el agua mineral más barata en Brasil que en la Argentina. De vuelta, la industria alimenticia, estamos hablando... No estamos hablando ni de lujo, ni de vacaciones, ni de cambiar el auto. No estás hablando de autos, no estás Nada. hablando de nada Estamos hablando de un litro de recontra leche. industrializado. Estás hablando de alimentos, arroz, leche y agua mineral. En el país de En las dólares, vacas. la Argentina está siendo muchísimo más cara que los países de la región, excepto Uruguay, que históricamente ha sido más caro que la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia. Hay un furor de compras en la frontera, Sí. el norte del país, en Orán, con Bolivia. Los argentinos están yendo a los países limítrofes a comprar alimentos. Bueno, vimos cómo en un año cambió la tendencia de Claro. argentinos que iban a comprar, de países limítrofes que venían a comprar y hoy cruzan la frontera a comprar y eso también tiene un impacto en la producción, por supuesto. Vuelvo con Nicolás Trota porque le quiero preguntar sobre los salarios. Todo esto que estamos hablando tiene que ver claramente con los salarios, con el informe de la UMET. Y recién los muchachos acá en el piso decían, bueno, el año pasado la cuestión era al revés, el salario argentino valía más que el trabajador argentino podía cruzar la frontera y comprar, venían los chilenos, los uruguayos a comprar a Argentina, hoy salen así. Esto es cíclico, ¿no? Muchas veces pasa que algunos años o con algunos gobiernos a los argentinos les conviene comprar afuera, con otros gobiernos a la gente de afuera le conviene comprar acá. Ahora, Nicolás, si vos le tendrías que poner un grado, para la redundancia, de gravedad a la situación de los laburantes del poder adquisitivo, ¿con qué la asemejarías? ¿Con 2002? ¿Con 2001? ¿Con la década del 80? ¿Con Alfonsín? ¿Con qué, digamos, para darle un paralelo histórico? ¿En qué situación está el laburante hoy? A ver, yo creo que quizás en parte estamos, más allá de que es muy difícil comparar, en un momento de la década del 90, ¿no? Donde lo financiero gobierna y hay una sensación de estabilidad mientras empezamos a destruir muchas herramientas positivas para lo que debe ser el proceso de desarrollo de la Argentina. Nada positivo puede ocurrir, ¿no? Cuando vemos estos desequilibrios fuertes que estamos teniendo en términos de ingreso y una desaprensión tan marcada por parte del gobierno para proteger de manera inteligente, vuelvo a decir, sectores vitales de nuestra producción, ¿no? Porque además, seamos conscientes, la balanza comercial, cuando empezamos a importar cosas, bienes, servicios que podríamos producir en la Argentina, eso no solo genera, ¿no?, la pérdida de un puesto de trabajo, sino también genera la pérdida de dólares, insumos que tenemos que cuidar con muchísima inteligencia. Y vemos que hay un gobierno desaprensivo en ese sentido. Digo, todos los dólares, los cientos de miles y millones de dólares que se van a perder en el verano por este desequilibrio de costos en términos de dólares que estamos teniendo por el turismo, eso también es un fuerte pasivo que va a tener toda la sociedad argentina. O sea, ¿Quién lo creo paga, que estamos... Nicolás? ¿Quién paga el viaje de los que pueden tomarse un avión e ir a Brasil 15 días, a Chile a comprar? ¿Quién paga ese costo? Yo creo que lo termina pagando la economía argentina y la injusticia en la que estamos viviendo en términos de ingreso, que es la otra cara de la moneda. Digo, Okay. ¿es real la baja de la inflación? Sí, una inflación que aceleró mucho el gobierno de Milei cuando asumió. Ahora, también es real la fuerte caída de ingresos que hay en la Argentina, ¿no? Y la desapresión del Estado, del gobierno nacional, en ver cómo encaramos un proceso de progreso y desarrollo, porque a esto, Agustín, hay que sumarle, ¿no?, la retracción del Estado en términos del financiamiento educativo, del financiamiento de la ciencia y la tecnología. Nada bueno puede ocurrir, creo yo, si seguimos por este camino.
¿Cuándo se va a vislumbrar una crisis? Bueno, depende también que seamos conscientes que la sociedad en parte valora mucho, por más que todavía no perciba el daño tan profundo que se está generando de la disminución de la inflación, que también el gobierno nacional tiene algún tubo de oxígeno, como ha sido, ¿no? O como es todo el petróleo y el gas que se produce de vaca muerta, que, digamos, necesitó del Estado también para fomentar que eso ocurra. Con el blanqueo también tuvo un pequeño tubo de oxígeno, ¿no? Pero estamos en una situación, creo yo, de mucha gravedad que se va a terminar exteriorizando, lamentablemente, mucho más temprano que tarde. Mariano, ¿querías decir algo? Sí, hay una clave en lo que dice Nicolás que tiene que ver con la cuestión de la protección y la protección inteligente. O sea, hoy por hoy estamos en una situación en la cual el gobierno ha dejado librado al azar todo lo que tiene que ver con los sectores productivos, el sector del trabajo y directamente apunta prácticamente a la destrucción. O sea, que el mercado ordene todo abriendo la importación, desprotegiendo a sectores que históricamente y estratégicamente tuvieron protección, por ejemplo, el sector textil, Sí. más allá de las polémicas que puede haber con cada uno de los sectores, porque la realidad es que la industria pyme es el principal empleador en la Argentina. Claro, seguro. Entonces, hay una relación directa entre cuidar la producción y cuidar el empleo. Entonces, creo que hay un error estratégico en pensar que al descuidar la producción eso no va a tener un impacto en el empleo. Y a la larga, por eso, y perdón por la frase, por eso no vemos el pedo de buzo. Claro. Porque estamos No es tuya teniendo... la frase, está citando al presidente, está bien. Claro. Ni las burbujas. Bueno, Trota, recién mencionaba el poder adquisitivo, ¿no? Porque mucho se enfoca el gobierno en celebrar esta desaceleración de la inflación. Tengo en mis manos el ranking de salarios mínimos en dólares de América Latina. Ah, me interesa. Costa Rica tiene el salario más alto, 675. Uruguay, en segundo lugar, 556. Chile, 532. Ecuador, 460. Y ahí sigue. Busco, voy por el número 14, 15. Después de República Dominicana está Argentina, puesto 16, 192 dólares. Porque ese salario mínimo vital y móvil siempre es salario mínimo. Argentina supo tener el salario mínimo más alto de América Latina hasta 2015. Le pregunto a Nicolás, porque el presidente hace días dijo que en promedio los argentinos ganamos 1.100 dólares. ¿En base a qué? No, me parece que hay que reconocerle a Milei y su equipo una capacidad para intentar generar, ¿no?, un sentido común de lo que realmente no es, ¿no? Y muchas veces de distraer la discusión. Y nosotros vemos, como replica claramente el informe, desde el año 2017 venimos en un proceso de degradación de los ingresos de los trabajadores, tanto formales como no formales en la Argentina. Eso explica en parte la propia victoria de Javier Milei, ¿no? Porque no mejoraron los ingresos, ¿no? Crisis, recordemos, recesión 2018, 19, lo que fue todos los desequilibrios propios que generó la propia pandemia del COVID-19. Ahora, el proceso de aceleración de la caída de ingresos que se vio en este año de gestión de Javier Milei, es difícil encontrarle una comparación en las últimas 2 décadas, solo asimilable en términos de caída a lo que fue la crisis del 2001-2002. Y todo eso se refleja en una muy fuerte recesión, que como hoy se decía, esa fuerte recesión ha sido también un ancla para la propia disminución de la inflación. Si estamos en una situación de crisis estructural en términos de ingreso muy marcada, que ha empeorado muchísimo en este año de gestión de Milei. Ahora, Nicolás, ustedes desde la UMED, desde el Instituto, hacen múltiples estadísticas, múltiples informes, entre ellos la inflación de los trabajadores, ¿no?, la canasta de los trabajadores. Te quería preguntar por el consumo en general de los trabajadores, si se ha modificado en este último año, si siguen consumiendo más o menos lo mismo, si tienen acceso a las mismas cuestiones. ¿Cómo ves en lo que tiene que ver con los alimentos básicos, ¿no?, el consumo de los trabajadores en general? Bueno, ahí tenemos que, Agustín, marcar 2 aspectos. Nosotros medimos inflación desde el año 2016, ¿no? Y lo que sí estamos observando a partir de la construcción de una propia canasta, según lo que son los consumos de los trabajadores registrados. Claro. Estamos hablando de una porción de la población que está por sobre la media en muchos aspectos, inclusive estos datos de pobreza comparan, ¿no?, la diferencia entre
los trabajadores formales en términos de pobreza y, por ejemplo, vos mencionabas los desocupados, que tenemos 77% de los ocupados en situación de pobreza. Lo que uno observa, y es reflejo de la sociedad en términos generales, como se mencionaba hoy, la fuerte caída en el consumo a lo largo de este año, y no en fuentes directas nuestras, sino en otros informes que se realizan, que nosotros utilizamos para la propia producción de cada uno de los trabajos que lleva adelante el Instituto de Estadística de los Trabajadores, confirma una fuerte caída de consumo en términos generales, pero, por ejemplo, en consumo de carne, en consumo de leche, ¿no? Y todo eso es un sinónimo de una situación de enorme gravedad en términos del ingreso familiar en la Argentina. Claro, no, las balas les entran a los trabajadores por todos lados. Para cerrar, Nicolás, gracias por darnos este ratito domingo a la noche. Sé que es complicado a veces los domingos a la noche, pero lo último que te quiero decir, y te llevo un segundito nada más a la política nacional, ¿qué impresión te dejó respecto de esto que te venís manejando, ¿no? El interés de los laburantes, la situación de los laburantes, la foto tanto del Congreso, de la reunión del PJ bonaerense, como la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista? Bueno, el hecho que Cristina haya asumido la presidencia del PJ y ese evento se hizo en nuestra universidad, en la Universidad Metropolitana, para nosotros es un paso muy importante. En primera instancia, para definir que el peronismo debe ser la fuerza opositora a las políticas que está llevando adelante Milei. Y eso es una primera definición, no mayoritaria en el peronismo, pero que también permite remarcar, por ejemplo, que hay diputados que fueron electos por el peronismo por la provincia de Tucumán, que son levantamanos de las políticas de Milei, que nada tienen que ver con la historia ni con lo que propone el peronismo. Y creo que ese peronismo claramente opositor, ¿no?, a partir de la presidencia de Cristina Kirchner, va a ser fundamental en términos de construir una mayoría legislativa el año próximo para que se le puedan poner freno a muchas de las reformas y políticas negativas desde nuestra mirada que intentará impulsar en el Congreso Nacional Javier Milei. Y lo más importante, Agustín, es cómo se construye una alternativa de cara al 2027, que vuelva a seducir a la sociedad frente a lo que va a ser un enorme daño en términos sociales, económicos, de ingresos para las familias argentinas, que desde nuestra mirada van a ocurrir en los próximos años. Y debe ser una propuesta que seduzca a la sociedad a partir de un programa para que el peronismo no vuelva a transitar los errores que hemos transitado en el último gobierno, que generamos una expectativa que no pudimos cumplir porque, como decía hoy en este informe, ¿no?, desde el año 2017 no han mejorado los ingresos de los trabajadores en la Argentina, y eso creo que le abrió la puerta para que Milei sea presidente. Nicolás, gracias por estar esta noche en Punto Cero.